Sí. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso. Vamos a hacer una breve introducción del currículum del doctor Mauricio Zamudio. Eh, Nos da mucho gusto presentar al doctor Mauricio Ulises Zamudio Rosales, contador público con más de 32 años de experiencia laboral, especializado en estrategias fiscales, control interno, administrativo y contabilidad corporativa, áreas fundamentales para la gestión eficiente y segura de cualquier empresa. El doctor Zamudio cuenta con una sólida formación académica. Es licenciado en contabilidad por la Universidad Bancaria Comercial. Tiene una especialidad en impuestos también en la Escuela Bancaria Comercial. Tiene una maestría en Derecho Fiscal por el IE y tiene un doctorado en Derecho Tributario por la Facultad Judicial. Actualmente él se encuentra estudiando una especialidad de prevención de lavado de dinero, un tema de enorme relevancia para el sector empresarial. Y en este entorno en donde las autoridades fiscales y financieras han incrementado tanto la vigilancia. Él es socio fundador de la firma Zamudio Ruiz y Asociados, constituida desde 1998, en donde se ha dado asesoría a empresas de diversos sectores en materia fiscal, auditoría, control interno y ayudando a fortalecer sus estructuras administrativas y a tomar decisiones informadas para su crecimiento. En el ámbito académico, ha sido docente en el Colegio Liceo Tultepec y en la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, formando nuevas generaciones de profesionales en contabilidad y derecho fiscal. Su experiencia como comunicador incluye participación como un ponente en videoconferencias y webinars para desarrollos inmobiliarios como ha sido Sadasi y Casas Crea. Ha tenido intervenciones en Facebook Live, entrevistas para TV Azteca y colaboraciones en podcast con Juan Carlos Barajas. El doctor Zamudio destaca por su capacidad para explicar temas complejos de manera clara y práctica, cualidad especialmente valiosa para empresarios que buscan comprender la contabilidad como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la optimización fiscal y la prevención de riesgos legales. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia y conocimientos en un enfoque directo, aplicable y alineado a todas las necesidades actuales del entorno empresarial. Adelante, doctor. Pues gracias, mi amor. Y bueno, como ya me presentaron, pues tenemos este tema que me sirvió a mí mucho para lo que fue la obtención de mi posgrado, en lo que fue la obtención del doctorado. Y desde entonces me quedó siempre como que esa cosquillita o esa semillita de irlo creciendo y elaborando más. Todo esto lo empecé a ver por la instancia que vemos que hoy día la cuestión de las contribuciones son un tema muy álgido hoy en nuestro país. Claro está que esto nosotros debemos de especializarnos, debemos de tener siempre ese conocimiento cierto sobre todo de las leyes y en donde nosotros vamos a tener que dar como contadores y hoy día yo considero nuestra profesión que debemos de especializarla, en donde nosotros vamos a dar siempre ese punto, esa parte fina y lo que vamos a ver el día de hoy en esto que le di por llamar contabilidad para no contadores y principios básicos. Y ahorita vamos a ir desmenuzando por qué le estoy llamando así. Esto va encaminado mucho para el nivel empresarial, para todos aquellos, ¿verdad?, que tienen su actividad económica, para aquellos que actualmente generan todo lo que implica una actividad de ingresos y que esto les va a ayudar, los va a orientar y lo más importante, que van a poder definir y tomar las mejores decisiones para todo lo que estén emprendiendo, haciendo y que todo se esté fundamentado en unas bases, sobre todo contables. Hoy día, a veces mucha gente ya después, como que dicen que la contabilidad ya no es un elemento necesario, que ya es algo que no va a funcionar a futuro, pues déjenme les digo que hoy día esa es la base fundamental precisamente para rendir cuentas.
aquella persona que tenga cualquier actividad económica y no sepa en dónde está parado, pues está mal. ¿Por qué? Porque no está siendo congruente, no está llevando un camino correcto y esas bases nos las van a dar todo lo que es la contabilidad. Para esto me di a estudiar un poquito más y sobre todo lo estoy elevando al nivel empresarial y ahorita se los voy a platicar, como dicen en cortito y en una forma más clara y sencilla. ¿Por qué? Porque la contabilidad siempre, al ser un tecnicismo, ser una forma de cómo llevar el registro e información financiera de cualquier entidad económica o cualquier actividad que hagamos, pues automáticamente siempre sí genera un tema, sobre todo en el entendimiento de por qué se lleva una contabilidad. Y no vamos a hablar aquí más, vamos a ir avanzando. Les quiero ir aquí compartiendo, ¿verdad? Preparé esta pequeña presentación, ¿verdad? En donde vamos a empezar hablando contabilidad para no contadores. Váyanse dando cuenta y vamos a ir dando esos tips conforme vayamos avanzando para que ustedes tengan la noción y conocimiento de cómo van a llevar su contabilidad sin tener que ser contadores, ¿vale? A veces suena como que incongruente, pero van a ver que esto es algo práctico y que yo les voy a dar esa guía para que tengan muy puntual cómo ejecutar su contabilidad en forma correcta. Y bueno, lo desglosé en todos estos puntos, ¿no? Algo que debemos siempre entender, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué se trata, ¿no? La importancia, la relevancia y todas esas características que implican. Aquí yo lo estoy dividiendo en 10 puntos muy particulares y que están enfocados directamente a lo que es una contabilidad para todo tipo de actividad económica. Esto, claro está, siempre tenemos que empezar por ese principio, ¿no? Ese principio que es el concepto y vamos a ir evolucionando. Aquí la idea de este curso lo partí en dos. ¿Por qué? Porque al final todo lo que podamos avanzar el día de hoy, lo vamos a terminar el martes. Y el martes lo vamos a trabajar también con ejemplos prácticos de actividades económicas que hoy día están muy álgidas y con ejemplos que yo les voy a platicar que en mi actividad profesional y diaria dentro del despacho hemos estado sufriendo. ¿Quién no está sufriendo hoy día por el manejo del dinero, que desgraciadamente ya ha sido un punto muy álgido en nuestro país, en donde ya los dineros, pues si no llevamos el correcto registro de la contabilidad, ya nos va a generar situaciones y temas con cualquier institución. Y hablemos de instituciones, no nada más la que recauda impuestos, sino hasta las instituciones más simples, que es donde pues decidimos tener nuestros dineros, que son los bancos, y que al final pues siempre acaban afectando a todo el movimiento propio de cualquier entidad económica. Y bueno, vamos avanzándole, ¿verdad? Aquí para mí el concepto inmediatamente yo lo puse así. La contabilidad, ya lo mencioné hace rato, puede ser una técnica, pero para mí es la columna vertebral de la empresa, porque a través de la contabilidad vamos a tomar decisiones estratégicas. ¿Esto qué es? Que automáticamente nosotros, si no tenemos una base de información, y vamos a hablar no nada más de números, porque más adelante voy a darles siempre reflexiones, que no crean que los contadores, ¿verdad? Nomás nos dedicamos a sumar, restar, multiplicar, a estar cargando, abonando, a hacer registros, ¿verdad? De todos los movimientos de las actividades económicas, no. Nosotros no somos ese tipo de contadores. Somos contadores simple y sencillamente en la extensión de la palabra, que vamos a dar una información financiera muy puntual, precisa y correcta para poder tomar las mejores decisiones. Y claro, pues, si vienen con una estrategia, una planeación, un conocimiento cierto de qué estoy haciendo dentro de mi actividad económica, pues creo que la vamos a hacer mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a sentar bien las bases, vamos a cimentar lo más importante de lo que es nuestro negocio, nuestra fuente de ingresos
y por qué no, estar generando mucha riqueza teniendo bien establecidas estas bases. Para mí, el concepto de contabilidad, así yo lo estoy redactando y creo que desde ahí debemos de partir para que podamos nosotros empezar a desmembrar cómo vamos a ir registrando nuestra contabilidad. Es muy cierto que hoy día el contador a veces, y luego me ha pasado el caso de que dicen que a veces somos muy cuadrados, ¿verdad? O que a veces no admitimos o no les damos opciones, ¿verdad? A aquellos clientes que nos contratan para que les demos esa asesoría puntual, contable y que obviamente deriva en el tema de contribuciones fiscales. Yo creo que aquí debemos entender que el contador sí es una parte fundamental y en dónde basa, vamos a decir, esa forma que luego nos dicen cuadrada, pues en una ley. Si nosotros como contadores no nos basamos con la ley en la mano, pues simple y sencillamente no vamos a ser contadores, ni para el bien ni para el mal, porque hay que verlo así. A veces dicen, no, pues es que no me está beneficiando, no, pues que este contador no me ayuda, me hace pagar muchos impuestos, luego no me dice que realmente cuánto estoy cobrando o realmente si estoy haciendo bien las cosas. Y es ahí donde nosotros, muy puntuales y con este curso que yo les voy a dar, vamos a entender esa parte del contador y no lo vean como algo cuadrado, simple y sencillamente como una forma de establecer normas. Desgraciadamente, vivimos en un país en donde tenemos múltiples leyes, en donde pues en lugar de generarlos certeza jurídica o nuestros derechos constitucionales, pues lo único que nos están generando pues es esa incertidumbre en donde digo, o me dedico a pagar y estar dentro de la normatividad de la ley, o pues definitivamente el negocio de hoy, ¿verdad? Pues nos vamos a guachicolear todos. Pues no, por ahí no es el camino, hay que hacer las cosas bien, ser congruentes en toda la actividad económica que cada quien desarrolle y realice, porque de ahí van a partir, y vuelvo a retomar este concepto, en donde vamos a hacer las mejores decisiones y lo más importante, bien planeadas y con estrategia. Y no estoy hablando de cuestiones de leyes, ¿eh? No involucremos que leyes fiscales, leyes mercantiles, leyes laborales, leyes civiles, no, no, no. Aquí simple y sencillamente estamos hablando de los números. ¿Vale? Y ahí vamos para allá. El porqué de esta definición que yo, pues en cierto modo, estoy acuñando para que desde ahí basemos todo. Una frase que también por ahí yo he estado trabajando mucho, sobre todo cada que hago algunas juntas de negocios o donde me presento, siempre lo digo así de sencillo. La contabilidad es la base de la estabilidad económica en cualquier negocio o actividad económica. Y bueno, vamos, como dicen en el principio, la contabilidad, y sí es obvio que tenemos que entender qué le integra, qué la forma, qué es y para qué va a servir. Porque al final, si no entendemos ese precepto o ese concepto, pues automáticamente no vamos a manejar una contabilidad. Olvídense del tecnicismo, olvídense de alguna normatividad, o olvídense de cómo llevan sus cuentas, ¿sí? Y claro, el contador, vuelvo a repetir, ahí es donde entra la cuadradez, ¿no? En donde decimos, no, es que yo tengo que llevar todos mis registros en pólizas. Si no lo llevo así, no podemos determinar información financiera. Y después, pues nos van a cargar a nosotros la mano en decir, oye, pues tú me estás dando una información de unos ingresos que no han correspondido. ¿Por qué tú lo registras así? Y voy a un caso simple que se nos da a muchos, sobre todo los prestadores de servicios, que a veces nos vemos en la necesidad, hoy día, porque no debería de ser así, como dirían, chivo brincado, chivo pagado, pero no es así, a veces ya tenemos que dar ese crédito o esa facilidad. ¿Pero qué creen? Pues para que yo sepa si realmente ese dinero tarde que temprano llegará a caer en mis arcas, pues tengo que hacer un registro, ¿sí? ¿Y el registro cuál es? Pues sí, dentro de una póliza.
Obviamente el tecnicismo, ya ahí viene el tecnicismo contable, en donde se determina si va a ser precisamente esto un ingreso, o si derivado de esa prestación de servicio que hice, voy a hacer una salida de dinero porque voy a tener que pagar una nómina a un contador para que me auxilie a poder llevar esa cuenta del cliente y poder generar la contabilidad y su información financiera. Y claro, a veces dentro del movimiento que hacemos por nuestra actividad económica, tenemos que registrar todo eso en pólizas de diario. Esas normalmente a veces ya hoy día casi no se llevan a cabo. Pues ¿por qué? Porque ahí son registros en donde pues ya nada tienen que ver con las actividades propias de un negocio. Aquí hoy día debemos de manejar ingresos, egresos. Y si lo podemos ver así, pues son mis ventas y mis gastos. No hay más, ¿no? Al final nos van a dar una diferencia o un resultado en donde vamos a saber qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo bien. No crean ahí porque luego se acuña mucho esto que dicen, bueno, pues ya vamos a saber después de eso si va a haber una utilidad o una pérdida o un beneficio, ¿verdad? No, no, no. Aquí tenemos que entender siempre que nos va a arrojar un resultado. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que empezar a hacer ese registro diario, ese registro preciso y de todas las actividades que hagamos, ¿sí? Por muy mínimas que sean. A veces hoy día el empresario dice, y muy fácil, ¿no? Pues déjame retiro un dinerito porque lo quiero ir a gastar, me quiero ir a festejar a un buen restaurante y de ahí irme a un buen lugar y pasármela bien con la familia. ¿Y qué creen? Pues todo eso también hay que darle un sustento y registro. No se vale de que nada más agarro, dispongo y porque ya tuve el ingreso, pues aquí no pasa nada y yo tomo la decisión de gastarme mi dinero como me plazca. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque al final nos va a arrojar una información financiera. ¿Eso qué significa? Que voy a saber si estoy haciendo bien o mal las cosas. ¿Sí? Olvídense de que va a haber que una pérdida, una ganancia, un beneficio. No. Y para llegar a eso, todos estos registros que nosotros les llamamos pólizas y que es un registro diario, activo y que es productivo para poder tomar las mejores decisiones, lo tenemos que plasmar y vaciar directamente en cuatro estados financieros que hoy día para mí son los más básicos. ¿Y por qué los más básicos? Pues porque ya la misma autoridad que cobra impuestos ya lo viene manejando dentro de sus declaraciones anuales. Ya para ellos, los estados financieros en donde para ellos le van a reportar qué estamos haciendo, qué estamos moviendo y si realmente estamos generando algún beneficio o riqueza, pues de ahí van a sacar la información. Y si la información está mal registrada, no está llevada a cabo como debe de ser, pues ¿qué va a suceder? Que automáticamente nos va a generar temas de entrada para nuestro negocio, que es el más importante, y no vamos a tener ese flujo o esa liquidez. Y olvídense de que sea rentable, porque al final si no hay flujo o liquidez, pues ya la rentabilidad pues nos la llevamos entre las patas. Entonces, algo que debemos entender como empresario y que siempre hay que pedirle al contador es un estado de posición financiera o como lo conocemos en el modo coloquial como un balance general. ¿Y por qué un balance general? Porque al final voy a saber qué tengo, que son mis bienes e inversiones, y qué es lo que debo, ¿verdad? Que son mis deudas y obligaciones. Así podemos definir a un balance general o estado de posición financiera. ¿Por qué? Porque al final, pues sí, como toda actividad económica, pues siempre va a haber un gasto o luego una inversión o una necesidad de llevar a cabo un costo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad económica. De ahí nos vamos a lo que hablamos hace ratito, ¿no? El estado de resultados, que ahora le llaman estado de resultados integral. Yo no sé por qué lo adornaron tanto. Para mí es un estado nada más y rápido de pérdidas y ganancias.
Punto. ¿Por qué? Porque ahí nos va a reflejar inmediatamente cuánto estoy generando por mi actividad económica, cuánto me está costando, cuánto estoy gastando, y al final me va a dar un resultado, vuelvo a repetir, sea positivo, negativo, pero eso es lo que nos va a arrojar. Aquí es un punto muy importante porque a veces el estado de resultados es uno de los informes financieros en donde nos van a dar la pauta, sobre todo, para el cobro de nuestro tributo. Y esto ya elevándolo a cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque automáticamente el SAT así se basa. Te permito ver cuánto está ingresando y te voy a dar chance de que puedas gastar. Muy limitado, porque nos limita mucho todos los gastos, pero al final, pues así es la ley. Ahí es donde debemos de tener siempre la mejor información financiera en un estado de resultados para establecer la estrategia correcta y hacer la planeación para todo. ¿Por qué? Porque es la planeación para poderme financiar, la planeación para poder tener crecimiento, la planeación de entrada, y vuelvo a repetir, tener un buen flujo, un buen cash, dinero en efectivo. Y el último, que para mí no menos importante, sí, pagar el tributo de mis impuestos. Pero si los tres primeros los tenemos bien atacados, bien segmentados y bien establecidos con las bases correctas de la contabilidad, va a haber beneficio. Y bueno, tenemos los otros dos que no por no ser importantes, pero sí se contemplan. El estado de flujo de efectivo, pues siempre nos va a dar el informe inmediato, ¿sí? Cuánto tengo en ese momento en mi caja, en mi banco y lo que puede venir a corto, mediano o largo plazo. Esto es muy importante porque a veces el estado de flujos de efectivo, los contadores no le damos la importancia que se merece. Eso inmediatamente nos va a dar a nosotros una razón financiera muy importante que es dentro de lo que le llamamos un punto de equilibrio. Si nosotros traemos buen flujo, simple y sencillamente, ¿para qué nos va a servir? Podemos solventar y liquidar nuestros compromisos y, ¿por qué no? Nos va a sobrar esa parte en donde nos va a generar el beneficio al generar nuestra actividad económica en forma correcta, bien valuada y bien costeada. ¿Vale? Y bueno, el otro estado de cambios en el capital contable, pues siempre va a ser ahí. Más que nada se eleva para las empresas. Eso no quiere decir que para los individuos, como comúnmente yo lo digo, como nosotros, ¿verdad? Comunes y corrientes, prestadores de servicios, o que hacemos nuestra iniciativa para cobrar a través de una asesoría, de una comisión, de alguna servicio que hagamos, pues automáticamente ese nos va a dar la información, en pocas palabras, de nuestro patrimonio. ¿Con qué cuento? ¿A dónde lo invertí? ¿O a dónde lo voy a empeñar? Porque al final ese patrimonio me va a servir para empezar a hacer mi negocio en marcha y que eso que va a implicar que por lo menos nos empiece a generar un beneficio a futuro. Así debemos de entender estos estados básicos, los cuatro principales. Hay más, pero vamos, hoy día considero yo dentro de la contabilidad que esto es lo que debemos de saber y para qué sirve. Porque si no, vuelvo a repetir, estamos ahí muy mal. Y bueno, vamos a dar otra parte que a lo mejor muchos por ahí dicen, pues ya eso de los libros de contabilidad, pues como que ya suena arcaico, como que ya hay algo que no funciona, o simple y sencillamente, ¿para qué los queremos? Pues fíjense que a pesar de todo hoy día, sobre todo para las revisiones que nos hacen la autoridad y que en un momento dado se basan en toda la operación y movimiento diario de la actividad económica, y eso hablemos, vuelvo a repetir, ya sea yo como un prestador de servicios o ya sea una empresa o un corporativo o todo aquel que realice actividad económica y genere dinero, debemos de llevar todos estos libros. Y la ley lo dice. La ley mercantil nos lo regula en donde dice, ¿cuáles son esos libros? Y lo relacionan en el Código Fiscal de la Federación. Hay que llevar la contabilidad. Y la contabilidad nos da el concepto
que son los libros, ¿verdad? Establecidos, que vuelvo a repetir, aquí los enumero, ¿verdad? Que es el diario, que es el registro diario de todos los movimientos que hacemos por la actividad económica, el libro mayor donde se concentran todas las cantidades de esos movimientos diarios y claro, ya desglosados en cada concepto de lo que gastemos, ya sea en los bancos, en los clientes, en mis inversiones, en mis proveedores, en mis acreedores, ¿verdad? En mis ingresos, mis gastos, costos y todo aquello que esté involucrado en la actividad económica y que le damos ese concepto para poder reflejar una información económica, financiera de mi actividad económica. Claro, a veces se nos olvida algo y que también está regulado y claro, esto también en nuestro código civil nos dice que debemos de llevar nuestras actas de asamblea y un registro de nuestros accionistas. ¿Por qué? Porque hoy día el que no haga sus actas de asamblea, por lo menos dice la ley, una vez al año, está incurriendo en faltas y que nos pueden sancionar. Y sobre todo, la autoridad que más lo pudiera llegar a requerir es la autoridad del SAT. Esto a veces no le damos la importancia, esto a veces dicen, pues eso para qué me sirve, ya no, ni siquiera los hay, pues si no los hay, los mandamos a hacer ese tipo de libros, porque al final son necesarios para hacer un respaldo jurídico del establecimiento y cómo estamos dentro de una sociedad con la normatividad de ley. Claro, los accionistas también ahora resulta, pues ya tenemos que llevar un expediente de ellos, porque ahora resulta que pues cuando decían, ¿no? ¿Verdad? Empresa pobre, dueños ricos, pues es que simple y sencillamente la empresa no daba para pagar impuestos. Ah, pero pues ¿dónde se iba todo el beneficio? Pues a los socios, a los dueños, a los accionistas. Y hoy día ya le llaman, ¿verdad? Ya de hace algunos añitos, el beneficiario controlador. ¿Qué eso qué es? Pues el que recibe todos los beneficios que genera la empresa o la actividad económica que hagamos. Eso es muy importante porque también es un soporte, y como lo menciono atrás, en el siguiente punto, tenemos que tener un soporte documental de todo. ¿Por qué? Porque eso siempre nos va a garantizar que estamos llevando muy bien nuestros registros, nuestros documentos y todo lo que nos pudiera llegar a requerir la ley. A veces digo, esto lo incluí porque al final dirán, pues es que tiene que ver con la contabilidad. Pues todo, es un todo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son las asambleas, ¿verdad? Ordinarias que se hacen, tenemos que presentar los estados financieros. Para eso son las asambleas. Para decir los socios, oye, me está funcionando o no el negocio. Oye, ¿estamos gastando bien o estamos invirtiendo mal? Para eso son las asambleas. Porque al final nos van a dar el parte si sigue o no el negocio, si se da ese camino o no. Y si automáticamente en ese momento en la primera asamblea, pues ¿sabes qué? Esto no es negocio y cerramos la cortina. Así de fácil. Entonces, eso debemos de tenerlo muy claro, porque al final del camino, para eso son. Toda esa información se va a plasmar la contabilidad en este tipo de libros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de entender como para qué, ¿no? Adicioné algo más porque hoy día, ¿verdad? Hoy día dicen que en lugar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Tomamos los malos ejemplos que luego nos dan, ya sea, nunca vamos a hablar que el mexicano hace aquí mal las cosas. Somos muy ingeniosos. Pero aquel mexicano que quiera pasarse de listo y querer ser muy ingenioso y queriendo simular actividades que no son reales, pues ¿qué dicen? Hoy ya tenemos que establecer un contrato para cualquier servicio, para cualquier adquisición de bien o para cualquier actividad que yo haga contigo como tercero o que te esté pagando ese servicio o esos bienes para que yo pueda establecer que realmente hubo una razón de negocios. Así de fácil. Hoy día la ley dice, no hay contrato, no hay razón de negocio. ¿Y eso qué? ¿Saben qué significa? Que automáticamente
vamos a estar haciendo las cosas mal. Por eso lo incluí, porque al final esto dirán, ¿qué tiene que ver con la contabilidad? Pues todo. Al final un contrato que yo haga para establecer una relación comercial, pues implícitamente ya, ¿qué dice? Que voy a obtener un ingreso por ese trabajo o por lo que me van a pagar de lo que yo les pueda vender, trasladar o concesionar. ¿Sí? Hoy día ya nos piden que estos contratos ya vengan timbrados, podrán creer. ¿Por qué? Porque dicen, hay que darle una fecha cierta para saber si es cierto que están haciendo bien las cosas. Y bueno, son cosas que van saliendo y que hay que integrar a la contabilidad. A veces dicen, no, pues es que digo, mucho trabajo, mucha cuestión ya administrativa, porque esto, pues, ¿en qué desemboca? En estar soportando expedientes, expedientes y más expedientes. Pero sí hay que ser muy claros, muy precisos, que esto sí se tiene que llevar dentro de una contabilidad. ¿Vale? Y bueno, antes de entrar, ¿verdad?, a este tema que me encanta, y esta es la reflexión, ¿no? La contabilidad es solo para cargar y abonar. Ahí se las dejo y ahorita la platicamos. Pero de lo que llevamos ahorita avanzado, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Para no irme avanzando y irme como Gordon Tobogán y después llegan, oye, oye, me quedó una duda de esto. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, ok. Conste, ¿eh? Dicen por ahí, el que calla otorga. Y bueno, vamos entrando aquí a esto de lo que es cargar o abonar, ¿verdad? Y pues me tengo que ir a unas reglas muy básicas y que ahorita se las voy a ir desmenuzando, porque al final esto es lo que nosotros debemos de entender como contabilidad. Aquel que no sepa simple y sencillamente estas reglas, y acuérdense que las reglas, pues es normatividad, ¿sí? La evaluación, esto es muy importante. ¿Por qué? Inmediatamente, ¿qué nos da a entender una evaluación? Pues que estamos hablando de los dineros, punto. No hay más, son los dineros en donde debemos nosotros como contadores, por eso viene el nombre ahí de contador, hay que cuantificar. ¿Qué? Pues los dineros, ¿no? Para conocer esto de todo el valor que le vamos a ir asignando a nuestros bienes. Aquí menciono activos, bueno, nuestros bienes o inversiones que se vuelven los activos, ¿no? Claro, a eso a su vez nos debemos darle una forma. Acuérdense que una forma es cómo vamos a determinar la información y cómo la vamos a presentar. Entonces, automáticamente al darle una forma a la presentación, es mostrar en forma correcta y ahora sí, renglón por renglón, la información financiera, claro, derivadas de toda actividad económica o de la entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a presentar un informe financiero, ¿sí? Que claro, las reglas y hay normas, ¿no? Algo que me faltó mencionar hace ratito, las normas de información financiera, nos regulan a nosotros los contadores cómo hacer este tipo de cosas de lo que es una evaluación, lo que es una presentación y lo que es una revelación. Estos están en las normas de información financiera serie A, en donde dan los conceptos básicos de cómo hacer y cómo integrar la información para que no tengamos ningún tema, sobre todo a la hora de que nos soliciten estados financieros para cualquier solicitud. Lo más importante siempre a veces son para los créditos, para las fianzas, para generar una cartera. Para eso son muy importantes los estados financieros. Tenemos la otra, vamos a decir, regla que es muy importante, ¿no? La revelación. Eso automáticamente no es decir, vamos a andar de chismosos o vamos a andar generando información no correcta. Simple y sencillamente, esa es información en donde nos van a presentar toda la economía o toda la actividad económica, de dónde se está generando el origen de nuestros recursos y de lo que está generando
toda la actividad económica. Eso es la revelación. Claro, ¿dónde se ve claramente? Y aquí lo dice, son en los estados financieros. Tanto lo podemos ver en el balance general, vuelvo a repetir, bienes e inversiones o deudas y obligaciones, y también lo podemos ver en nuestro estado de resultados, en donde vamos a saber cuánto nos ingresó, cuánto nos está costando ese ingreso y claro, todo lo que gastemos para poder obtenerlo. Esto es muy importante porque si nosotros estas reglas no le damos esa importancia, automáticamente vamos a estar haciendo registros fuera de lugar, en no forma correcta y no nos va a dar la perspectiva para que nosotros podamos hacer este recordatorio de cómo es nuestra actividad económica dentro de la entidad o de la empresa. ¿Sí? Obviamente, aquí viene algo muy importante y ahí viene esa pregunta que hice al principio. No nada más se trata de cargar y abonar. ¿Sí están viendo que cargar y abonar tiene primero sus reglas? Y segundo, debemos de saber en dónde vamos nosotros a tener implicaciones, ¿verdad? La contabilidad tiene implicaciones y lo estamos viendo desde el esquema laboral, que normalmente el esquema laboral dentro de una actividad económica, dentro de una empresa, pues es la nómina, el recurso humano, ¿no? Las finanzas normalmente, pues las manejamos dentro de las instituciones, ¿verdad? En este caso bancarias, bursátiles y toda aquella institución en donde nos pueda generar algún beneficio, ¿verdad? De nuestros dineros, no nada más para tenerlo ahí, ¿sí? Hoy día muchos colegas míos dicen, no, 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 pues hay que invertir en la bolsa, eso nos genera beneficios fiscales. Pues yo no sé qué beneficios fiscales nos genera en nuestra Bolsa Mexicana de Valores, pero bueno, son estrategias para mí que ya en su momento haremos un tema de esto, que no son muy, muy aceptables y no es una forma correcta de invertir el dinero. Algo que debemos de tener que en la contabilidad pues va muy ligada a la administración. Aquel que no administra bien los recursos y que los reportes o información financiera que le arroja la contabilidad no le da para tomar buenas decisiones, pues va a implicar siempre, y como viene ahí, un costo. Y los costos, siempre a veces dice el dicho, el costo se paga caro cuando no sabemos cómo ejecutarlo y hacerlo bien. ¿Sí? Claro, al final del camino, y véanlo, ya lo platicamos hace ratito, al final para mí, si la contabilidad está bien llevada, pues la cuestión fiscal, pues yo creo que no vamos a tener tema, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos reflejando una realidad, conceptos y aplicando las reglas correctas de lo que es el registro contable. Esto es importante que lo veamos así, porque al final y no quise incluir algunas más. ¿Por qué? Porque al final, pues sí, hoy día el país se ha globalizado y todos los países. Hoy día ya no es nada como lo quiere hacer allá nuestro vecino país del norte, en donde quiere simple y sencillamente encerrarse en su burbuja y que aquí todo se produce, aquí somos autosuficientes y los demás me valen gorro y yo les voy a dictar las reglas del juego. Creo que por ahí ese tipo de políticas o ese tipo de iniciativas pues lo estamos viendo hoy día que no son ni accesibles ni factibles para un buen crecimiento económico, primero de un país y segundo de todos aquellos inversionistas que quieran voltear a ver en nuestro país como una instancia de inversión o como un país emergente. Hoy día estaba leyendo un artículo en donde decía, en México tienen que acatar las disposiciones y reglas fiscales para que se pueda volver un país sujeto para la inversión. ¿Se imaginan? Si nosotros nos pusiéramos a llevar bien nuestra contabilidad y a través de estas normas de información financiera, que yo no sé por qué hoy día no se han elevado a ley, dentro del doctorado nos decía un profesor que hizo ahí su iniciativa de ley, ¿verdad? Uno no sabe las cosas hasta que las va aprendiendo y ahora sí que le decían por ahí la burra no era arisca, ¿no? Dicen que nosotros como ciudadanos podemos proponer iniciativas de ley. ¿Sabían eso? Claro,
pues la tienen que fundamentar, las tienen que investigar, tienen que respaldarlo y tienen que hacer una serie de cosas que cualquiera diría, no, pues si para que me la acepten voy a hacer tantas cosas y quién me va a generar ese beneficio, pues no se crean, al final del camino, ese beneficio de este profesor generó una ley en donde él automáticamente no volteó aquí a nuestro mundo, volteó afuera de este mundo y generó una ley del espacio y cómo regular, ¿verdad? Todas estas cuestiones dentro de lo que tenemos fuera de nuestro globo terráqueo. Y ahí está. Tal vez en alguna otra curso se los voy a traer a colación y les voy a traer cómo este profesor nos dio. Y yo dije, bueno, pues estas normas de información financiera me di a la tarea de investigar y veo que en varios países latinoamericanos, como Ecuador, como Perú, y otros más están ya poniendo las NIF, que las llamamos así en nuestro lenguaje coloquial NIF, la norma de información financiera, como reglas y medidas para cuantificar el dinero y el ingreso y poder determinar, ¿verdad?, el pago del tributo o del impuesto que tienen que hacer en cada país y así como lo requieran. Entonces, ¿por qué si en otros países están llevando a cabo esto, pues aquí no generemos esa iniciativa de ley? Hoy día, si algo les puedo decir en todo este andar que he tenido, y claro, pues teniendo que aprender no solo la contabilidad, sino todos aquellos elementos hoy día que no sé por qué aquí tenemos que estarnos defendiendo, generando juicios, generando medios de defensa con abogados, y no estoy en contra de mis colegas abogados, sino simple, sencillamente, ¿para qué llegar a tanto juicio? Si llevando bien nuestra contabilidad, les puedo asegurar que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza y lo más importante, dineros por aquello de que vuelvo a repetir, hay compañeros, colegas que nos queremos ser ingeniosos y por ahí no van por el camino correcto. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque desde ahí tomo, siempre yo veo esa perspectiva de lo que podemos y no debemos de hacer, ¿sí? Porque de que se puede, pero no se trata de eso, se trata que nosotros mismos siempre tengamos ese razonamiento y la inteligencia para decir, si llevo una buena contabilidad, estoy del otro lado, diré a alguno de mis colegas, podré dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque he hecho bien mi contabilidad. ¿Vale? Entonces, esto vayamos tomándolo en cuenta porque ahorita le vamos a ir avanzando y van a ver que ahí cómo doy esa partitura y por qué la contabilidad es la base de toda estabilidad económica. Y bueno. A partir, siempre normalmente hago esta ramificación para ejemplificar, ¿no? Ejemplificar y rápidamente con conceptos muy propios míos para que podamos entender que la contabilidad, hacia dónde va, qué nos va a arrojar, cuál es el resultado final de la contabilidad. Claro, ya hablamos ahorita de un principio básico, las técnicas. Si no tenemos una técnica de registro, que es la contabilidad, que es obviamente la evaluación, la presentación y el registro. Simple y sencillamente estamos pelas. Lo mencionamos, estamos aquí poniendo la base y esa es una base de la contabilidad que no debemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque al final nos va a arrojar esa representación financiera de toda la actividad económica que hagamos. Aunque sea muy repetitivo, yo creo que esto les va a quedar muy claro que el estado financiero eso nos va a reflejar. Todo lo que estamos generando en economía dentro de nuestra actividad. Si no lo vemos así, automáticamente no vamos a poder tomar decisiones correctas, no vamos a tomar decisiones estratégicas y mucho menos vamos a llegar a una planeación, ¿no? Y claro, ahí lo deriva, ¿no? Ahí lo estamos viendo. La toma de decisiones es fundamental. Es una, simple y sencillamente es un concepto que a veces puede caer en todo lo reiterativo que estamos viendo, pero si no tomamos, aunque sea una decisión, olvídense si es correcto o no, porque al final va a decir, no, pues la decisión que tomé, pues no fue ni para crecer y el negocio se fue a pique por estar tomando esta decisión que no fue la correcta. Siempre las decisiones van a ser basadas
en una información financiera, ¿vale? Si no tenemos una información financiera, no podemos tomar decisiones a la ligera. Pues no puedo decir, no, pues yo aquí traigo en la cabeza, sé cuánto me va a pagar fulano, mengano y perengano. Y resulta ser que nada más te pagó fulano y los otros tres, pues bye. ¿Por qué? Porque ya no tuvieron con qué. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Que les diste mucho crédito, que engrosaste tu cartera de clientes y que tu estado financiero te decía, oye, este flujo no le estás dando rotación. Este regreso de dinero ya está empezando a afectar nuestros costos. ¿Sí? Esto es muy importante porque si empezamos a ver esa relación del estado financiero con la actividad propia, automáticamente ya podemos tomar una buena decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya empiezas a establecer normas, políticas y formas de cómo, por lo menos de entrada, porque es la parte álgida y que nos interesa a todos, de recuperar el dinero a través de una cobranza. ¿Sí? Esto, al final, y si se fijan, por eso lo pongo ahí, casi no le doy esa importancia, pero al final, ¿qué significa la contabilidad? Que va a servir para fiscalizar. ¿Ven cómo llevan una relación muy estrecha? ¿Y esto cómo es? Porque hoy día, ¿verdad? Desde hace ya 10 años, si no me falla la memoria, ya hay que presentar la contabilidad electrónica. ¿Esto qué es? Que todos nuestros registros que hagamos, pues ya tenemos que informarle al SAT. Y hay de aquel que diga, chin, mandé una información incorrecta. Chin, no registré este gasto bien. Chin, acaba de entrar este ingreso y no lo consideré. Cositas como esas, a veces muy particulares, vienen a pegar e impactar. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo bien las técnicas de registro. Y claro, al presentarlas y vaciarlas a un estado financiero, pues ya vienen desde ahí todo mal. Eso es algo muy importante que debe de saber el empresario. ¿Por qué? Porque no vamos a decir que con esto se van a volver contadores, no, pero sí por lo menos van a tener esa noción de decir, oye, ¿esto de dónde salió? ¿O por qué me estás dando esta información? ¿Qué refleja esto? Que en un momento dado, no hace mucho, me pidieron una asesoría en una empresa de estas grandes corporativos, en donde yo no me explico por qué el contador de planta nunca explicaba por qué vaciaba la información en el estado financiero y qué significaba cada cuenta. ¿Sí? Simple y sencillamente el apoderado o el encargado o el administrador me decía, oiga, es que esto nunca me dijeron para qué es o de dónde viene. ¿O para qué me lo presentan aquí? ¿Sí? Eso es algo que digo, si toman estos cursos que yo estoy dando, ya les voy a dar un parte. Y ya si quieren una asesoría personal, aquí con mucho gusto yo se las voy a dar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos de saber como contadores primero y segundo como empresarios que nos tenemos que dar siempre a la tarea de saber de dónde emana esa información que al final pues me va a venir ya sea a empujar adelante o me va a perjudicar y voy a tener que hacer dos pasos para atrás o al costado. Eso es muy importante porque vuelvo a repetir, de ahí van a emanar las mejores tomas de decisiones. ¿Vale? Claro, vuelvo a repetir, fiscalizar al contribuyente, pues es algo que ya traemos por ahí, pues ya como quien dice tatuado, ¿no? Hoy día no hablen del SAT, porque pues el terrorismo fiscal y más para el próximo año, ya lo van a ver el mes que viene, todo lo que va a pedir el gobierno para gastar, y pues a quién creen que se lo van a endosar, ¿no? Ya no tenemos aquellos años bollantes de que nuestro petróleo nos salvaba, no. Ahora nosotros como ciudadanos que estamos dentro de la norma legal, pues ya le vamos a tener que apoquinar con nuestro granito de arena. Pero bueno, eso al final, y no crean que el último punto lo dejé salido, pero es para que en un momento dado tengamos la noción de que si tomamos buenas decisiones dentro de un estado financiero bien registrado, ¿verdad? Vamos a tener un mejor control interno dentro de nuestras empresas o dentro de mi actividad económica. ¿Esto qué es? Que ya voy a saber elaborar bien un presupuesto,
para poder alcanzar beneficios, vuelvo a repetir, a corto, mediano y largo plazo. Aquí la contabilidad esas bases nos va a dar. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos los negocios van a conflictuar o van a fluir de la misma manera. Entonces, tenemos que tener presente todos estos preceptos y que, claro, van a emanar, y lo puse ahí, como aristas de la contabilidad. ¿Sí? Esto tómenlo mucho en cuenta porque al final ahí es donde dice lo que acuñamos hace ratito. La contabilidad va a servir para tomar las mejores decisiones estratégicas. ¿Vale? No se les olvide eso porque al final así va a ser. Y bueno, ahí vamos a otro concepto o a otro precepto o a otro tip, como yo le llamo, porque al final, pues debemos entender que no todo cargo, como dicen los contadores, nada más van a aplicar sus cargos y abonos y sus registros y a ver qué información nos arrojan, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Vamos a ponerle un sinónimo, vamos a darle la vuelta y vamos a poner así de fácil. A toda causa va a corresponder un efecto. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros, de la toma de decisiones que hagamos correcta, planeada y con una buena estrategia, ahí va a estar la respuesta. O habrá un buen efecto o la causa estará perdida. ¿Ustedes qué ven? ¿No? Eso es lo que quiero que en un momento dado el empresario lo acuñe, lo aprenda, porque al final esos son los elementos básicos para que ustedes puedan saber cómo van a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque a veces no estamos nosotros muy bien involucrados en toda esta cuestión financiera y que al final pues no nos van a dar esa parte correcta para poder establecer bien nuestra toma de decisiones. Y bueno, quiero definir esto porque al final de eso se trata el curso, ¿no? La contabilidad no es igual a la contaduría. ¿Esto qué es? Y ahí ya lo pongo muy claro, ¿no? Contabilidad, pues siempre va a ser un género, porque así está definido, ¿verdad? Y al final, y lo dije hace rato, es una técnica. ¿Sí? Esa técnica, ¿para qué nos sirve? Para poder hacer el registro diario de nuestros movimientos, de nuestra actividad económica y lo veamos plasmado en un reporte financiero. Si así queremos ver un concepto de contabilidad, porque yo siempre trato de acuñar algo nuevo, porque si yo les dijera el concepto que me dieron a mí hace ya casi 30 años que andaba ahí en la universidad, pues digo, pues ya ni al caso, ¿no? Me dirían, no, ya ni al caso, te oíste muy arcaico, contador, ¿no? Y bueno, aquí vemos algo que hoy día y que ya en algún momento cuando daba clases y estaba iniciando esta vorágine que traemos de la inteligencia artificial y que hay que hablar también un poquito de eso, la contaduría no va a desaparecer, el profesionista no desaparece. Lo que puede desaparecer es que no nos especialicemos y utilicemos esas tecnologías que hoy día, en lugar de que la veamos o la satanicemos o que no nos va a quitar la chamba, más bien le saquemos toda la utilidad posible para que nos simplifique y nos genere un mejor trabajo profesional y sobre todo muy bien respaldado. Eso es lo que debemos de ver hoy día. ¿Por qué? Porque al final estas son de las cosas que a veces, hoy día, a veces el empresario dice, no, 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 pues yo para qué ya estudio esa carrera, porque la verdad, pues ya va a quedar obsoleta, ya no va a ser funcional. Pues no, ¿qué se creen? Va a ser tan funcional que cualquier actividad que realicen, el que no lleve contabilidad, vuelvo a repetir, pues no va a estar dentro de los que quieren ganar mucho dinero. Y así véanlo, ¿eh? El que lleva una buena contabilidad, al final va a recibir una muy buena fuente de riqueza, ¿vale? Y bueno, aquí viene algo, digo, yo le puse como postulados básicos, para mí anteriormente estos se llamaban los principios de contabilidad generalmente aceptados. De ahí agarré estos que yo considero conceptos, o en aquel momento los principios básicos de la contabilidad,
como algo que debemos nosotros como empresarios, porque yo también me considero un empresario desde el momento en que tengo la iniciativa de un despacho como prestador de servicios, en donde debemos de tener presentes estos postulados. Y vamos ahí. Y antes de empezar ahí, este, ¿alguna duda ahorita hasta el momento? Porque aquí sí me voy a ir largo y tendido. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bien, gracias. Todo bien, Ok, gracias. ok, perfecto. Así me gusta que tengamos gente que está muy aplicada. Así ya no me canso tanto. Ok, pues bueno, vamos a hablar de lo que es la entidad económica. De entrada, la entidad económica, pues como que nos suena, pues vamos a decirle a un sinónimo, porque yo siempre lo relaciono así. La entidad económica, yo la considero como lo que es una empresa, ¿no? Pero aún así, nos vamos a ir a un precepto que en un momento dado yo lo tengo muy definido, que una entidad económica es una unidad identificable que realiza actividades económicas y financieras de manera independiente. Claro, separando siempre sus recursos y operaciones. ¿Por qué? Porque no debemos siempre de relacionar que la entidad económica es, ya soy dueño yo los socios. Sí, somos dueños y formamos parte de ella, pero al final no va a ser, no vamos a ser dueños al 100%. ¿Por qué? Porque toda la actividad económica o las operaciones que se lleguen a llevar ahí, ¿verdad? Debemos de tener bien establecido lo que es la contabilidad y los recursos que se van a empezar a inyectar. Y claro, todas las transacciones que va a dar esta identidad no la confundan porque los dueños siempre van a creer que todo eso va a ser su beneficio. No, la entidad económica, y la vamos a definir así, es una empresa que realiza actividad económica para generar una fuente de riqueza. Y claro está, esa fuente de riqueza se distribuirá en proporción. ¿En qué proporción? Pues hay socios que tienen un porcentaje, hay trabajadores que también van a formar parte de esa riqueza y se les tiene que dar una participación, como lo conocemos hoy día, que es la PTU, ¿verdad? Y simple y sencillamente los recursos que lleguen a sobrar o que se han generado se vuelvan a reinvertir para que esto siga generando una continuidad. Y ahí viene el efecto causa de lo que es una sustancia económica, ¿no? Y esto lo vemos muy regulado hoy día en las normas de información financiera, ¿verdad? Y claro, todo elevado a lo que es la contabilidad. Esto que nos dice que nos establece que son las operaciones que deben reconocerse y presentarse de acuerdo con su realidad económica y no únicamente conforme a su forma legal. Este principio se formaliza como el postulado de sustancia económica, uno de los pilares del marco conceptual contable. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la sustancia económica en la contabilidad es decirnos, ¿qué me está presentando un reporte financiero o desde el punto de vista económico, ¿verdad? ¿Cómo tengo establecidos mis bienes, mis inversiones y hasta dónde voy a arriesgar el negocio para crecer? ¿O cómo me voy a enfrentar a un mercado globalizado en donde es tan competido y tome la decisión correcta? Y claro, siempre todo dentro del marco legal. Acuérdense que no nada más se trata de que, pues sí, ya generé dinero, ya generé riqueza, sí, y ¿sabes qué? La sociedad me exige o el Estado me exige, que es la parte regulatoria que nos da, en este caso, a todas las actividades económicas, que tengo que entrarle, ahora sí, con mi granito de arena para que podamos vivir en esa misma sociedad y de que nosotros participemos en forma correcta y legal dentro de lo que es la generación de una riqueza. Claro, estos son que los ingresos siempre van a representar esos recursos
con los que nosotros vamos a tratar de ir creciendo. Claro, siempre tenemos que tener bien cuantificado lo que son los costos de estos recursos que vamos a obtener y, claro, los gastos siempre van a estar ahí fijos. Los gastos siempre van a ser el efecto causa porque si no, no vamos a poder obtener esa sustancia económica. Este punto lo manejo mucho y ¿dónde lo vamos a ver reflejado? En lo que es un estado de resultados, porque al final ahí es donde nosotros reflejamos nuestra economía, más no nuestra liquidez, ¿eh? Ahí sí les digo, no es nuestra liquidez el estado de resultados, ¿eh? Ojo, porque luego a veces dicen, no, pues si hay utilidad, hay dinero, ¿eh? Pero ese dinero todo lo tengo en mi bolsa. ¿Realmente esos 1.000 millones que generé de utilidad los tengo en mi bolsa? Pues no. Por eso es muy importante estos preceptos y principios, porque de ahí vamos a emanar para que nosotros tengamos muy claro, ¿verdad?, qué es la sustancia económica. Son mis ingresos, obviamente que me generan un recurso, obviamente que va a generar que yo esté cuantificando, costeando cómo voy a obtener esos recursos o esos ingresos y al final sé que tengo que generar algún gasto por toda la operación y la actividad económica para obtenerlos. Y claro, nos va a dar, vuelvo a repetir, y ya se los estoy traduciendo muy claro, en que nos va a dar un resultado. Olvídense y quítense de la cabeza que es una utilidad, que es una ganancia, que es mi dinero. No, nos va a dar un resultado. Y vuelvo a repetir, yo siempre lo tazo en eso, sea positivo o negativo. Que sí está conceptualizado, sí, bueno, pero vamos, como empresarios tenemos que pensar que nos va a dar un resultado siempre y cuando llevemos esa sustancia económica hacia donde queremos reflejar el beneficio que queremos hacer por nuestra actividad económica, ¿vale? De ahí se nos viene la famosa devengación contable, ¿verdad? Ese es un término 100% contable en donde nosotros, ¿qué significa esto? Pues que debemos de registrar en ese momento, ¿verdad? Todo lo que generemos. Normalmente siempre el negocio está creado para generar ingresos. Cualquier negocio que obtenga un beneficio, o como le llaman legalmente, con fines de lucro, pues tenemos que registrar eso, ¿no? A veces obtenemos ingresos que en ese momento no nos pagan, pero yo lo tengo que registrar. ¿Por qué? Porque hoy día ya emití esa factura y a lo mejor me la pagan a los 7, a los 15, a los 30 o hasta los 60 días, ya depende yo cómo quise trabajar o ofrecer ya sea mi servicio o vender algún bien. Entonces, es muy importante que la devengación contable, que es en ese momento se registra mi movimiento. Y claro, no solo son los ingresos, también son los gastos, también son los costos, también son las entradas, salidas de dinero. En ese momento se tienen que registrar. A eso le llamamos devengación contable. Así de fácil. ¿Por qué? Porque al final nos van a dar, vuelvo a repetir, si lo hacemos en forma correcta y bajo la técnica contable, nos van a dar una información cierta, correcta y dentro de esto que es el informe financiero. Perdón, es que por aquí vi que me están mandando un mensaje en el chat. Perfecto. Ok, gracias, vamos bien. Es correcto, Delia, así es. Eso se refiere a la devengación contable. Se haya cobrado, se haya pagado, haya sucedido o no, yo tengo que automáticamente registrarla. En contabilidad sí se le llama técnicamente la devengación contable. Aquel contador que a veces por ahí oigan o escuchen, o que de repente en una junta de negocios viene otro colega y dice, no, es que yo tengo que hacer las devengaciones contables en el momento en que se genera. Y decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué significa? O cómo se come? ¿O cómo lo traducimos? Simple y sencillamente es toda la operación o transacciones o como lo quieran ver ustedes que establecen con ese tercero que nos va a dar
la fuente de ingresos. ¿Vale? Esa es la devengación contable, la famosa. Y claro, venían los principios básicos de contabilidad generalmente aceptados. Que hoy día también lo vemos en en las normas de la Serie A. Ahí viene también este concepto que no ha caído, dirían por ahí, no ha caído ni en desuso, ni que se oiga como viejo arcaico. Sigue siendo el tecnicismo contable de cómo vamos a registrar todas las operaciones. Y bueno, viene algo muy importante porque esa parte considero yo que a veces nosotros por ahí nos volamos un poco la barda, en donde tenemos que entender qué relación guardan los costos y los gastos en los ingresos. ¿Se fijan? Como costos y gastos, inmediatamente la I que es, pues está sumando, ¿no? Está sumando al concepto primero que se menciona, ¿no? Y los costos siempre va a ser, y les voy a dar aquí una definición que nos da la norma de información financiera para que podamos desmenuzarla y ejemplificarla, los costos siempre van a representar los decrementos de activos o incrementos de pasivos. ¿Podrán creer esto? Y ahorita vamos a eso, ¿no? Activos ya hablamos que son nuestros bienes e inversiones. Pasivos que son nuestras deudas y obligaciones. Para que así vayamos entendiendo como empresario y no como contador qué significa esto del costo. ¿Por qué no lo menciona así la NIM? Porque simple y sencillamente esto nos va a venir a impactar y al final ahí dentro de lo que es nuestros bienes e inversiones y nuestros compromisos y obligaciones o deudas nos van a determinar si somos una empresa rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente desde ahí vamos a saber si estamos determinando un costo correcto. El costo, ¿por qué? Inmediatamente repercute en los ingresos, porque sabemos que lo que nos va a costar le vamos a utilizar y generar, porque aquel contador que no sepa calcular un precio de venta o margen de, bueno, dicen margen de utilidad, para mí es un margen de beneficio, pues no sabe hacer bien su trabajo. Olvídense de las cuentas, no sabe hacer bien su trabajo. Para poder determinar un precio de venta, debemos de cuantificar en forma correcta nuestros costos y claro, y ahí lo dice, y gastos. Yo diría, y le sumo los gastos. A veces tengo un cliente que me platica mucho y me dice los indirectos. Bueno, tus indirectos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos viene a repercutir y por qué nos va a dar la determinación dentro del informe financiero si somos rentables o no? Porque en el momento en que nosotros hagamos bien nuestros costos, automáticamente, ¿qué nos va a generar? Pues más bienes e inversiones. Al tener un costo bajo, nos va a generar un precio de venta alto y eso nos va a repercutir que tengamos flujo, que tengamos para invertir y, ¿por qué no?, decir una buena cartera de clientes que venga pagando muy puntual. ¿Sí? En eso repercute inmediatamente en nuestros bienes e inversiones. ¿Por qué también del otro lado nos beneficia un buen costo? Porque los gastos los vamos a ver reflejados dentro de aquellos que nos den los proveedores, ya sea de bienes o servicios, o de que nos hagamos de una deuda para poder sumar e incrementar nuestras ventas, pues no venga algo que no podamos pagar. Acuérdense que siempre cuando nos van a prestar dinero y las instituciones financieras, yo hasta luego pregunto, ¿por qué siempre me dices que debes de tener 3 pesos contra uno? Porque me dice, 1 peso lo vas a utilizar para gastar. El otro peso lo vas a utilizar para invertir. Y el tercer peso va a ser para pagarme el dinero que te voy a prestar para que puedas gastar e invertir. Esa es la razón financiera, así le llaman los banqueros. Yo simple y sencillamente así les digo, si nosotros generamos siempre el 3-1, siempre va a haber beneficios, ¿no? Y no pensando en que me voy a endeudar o en que me voy a generar compromisos a largo plazo, ¿sí?
Por eso es muy importante la relación costos más gastos van a generar mejores ingresos. No se olviden de vamos a decir, esta formulita que ya les estoy dando sin querer aquí platicadas, ¿no? A mayores beneficios de esto, claro, nos va a venir repercutido en rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? Que automáticamente la empresa puede obtener créditos y beneficios por donde quiera que ustedes lo vean. ¿Sí? Eso es algo muy importante porque al final esa es una evaluación financiera para todo lo que uno, en llegado el momento, queramos, ¿verdad?, hacer como costo-beneficio, porque al final es eso, ¿verdad?, el costo-beneficio de esta relación que debemos de tener bien entendida, ¿vale? Por ahí es muy importante y esto, claro, al final lo vamos a ver reflejado en el estado de resultados, ¿verdad? Donde los ingresos menos los costos y los gastos nos van a determinar un resultado. Esto es una información clave, vuelvo a repetirlo, para lo que es la planificación financiera, la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento, vuelvo a repetir, con nuestras leyes fiscales, ¿no? Un adecuado control y registro de estos tres conceptos que estamos viendo nos van a poder permitir proyectar un crecimiento, poder evaluar nuestra eficiencia operativa y lo más importante, y no lo echen en saco roto, optimizar nuestra rentabilidad dentro de la empresa. Eso es algo muy importante, que a veces hoy día el empresario pierde esa brújula, a veces por querer gastar, gastar y gastar, o darse lujos, o darse privilegios, se olvida que la empresa la puede hacer más rica, más próspera, si empieza a manejar este círculo financiero que le puede generar el costo-beneficio. No por nada siempre dicen, a mejores costos, mejores beneficios. Entonces debemos de tener siempre presente eso, sobre todo el empresario, para una mejor toma de decisiones y la planeación estratégica. ¿Vale? Y bueno, vamos al siguiente tema, al siguiente punto que para mí es algo que hoy día no se da aquí en México por esa mala planeación y ese mal registro de la contabilidad. Y eso es el negocio en marcha. El negocio en marcha, ¿qué es? Y rápidamente. Es otro concepto, ¿verdad? De los principios básicos de contabilidad, ¿verdad? Se trata de lo que es la viabilidad y continuidad de un negocio, ¿sí? Simple y sencillamente, una empresa que no cumple este precepto, ¿verdad? Simple y sencillamente en un periodo mínimo de 12 meses, en donde no va a haber reflejado beneficios, en donde no va a haber reflejado riqueza y no vamos a tener por lo menos un resultado positivo, pues simple y sencillamente el entorno de la empresa pues se vuelve gris, se vuelve oscuro, empezamos a perder la noción de a dónde estamos yendo el camino trazado en un inicio de un negocio y que se va a ver impactado siempre en nuestros proveedores, en nuestros clientes y llegado el momento en acreedores. ¿Por qué? Porque esto nos debe de dar siempre el parte y la forma de cómo vamos a presentar nuestra información financiera del negocio en marcha. ¿Por qué se le llama así? Porque quiere decir que así como es en el ejército están marchando, pues aquí así es, el negocio está marchando, está rindiendo cuentas, está generando actividad económica y esto lo tenemos siempre que ver reflejado dentro de un periodo que no exceda los 12 meses. ¿Por qué siempre esos periodos? ¿Por qué siempre esa regla, esa norma? ¿Por qué? Porque al final del camino ningún negocio podemos ver o vamos a creer que en un corto plazo y un corto plazo, hablamos de 1 a 3 meses, va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros debemos de entender que el ingreso siempre tiene que seguir circulando, circulando y circulando. Y ese ingreso nos tiene que generar beneficios, sobre todo en un periodo.
Y el periodo, pues lo tenemos normado por 12 meses, ¿no? ¿Qué son 12 meses? Pues el año que tenemos y que es como tenemos establecido nuestro tiempo, nuestros tiempos de vida o nuestro tiempo en donde estamos aquí en este planeta. Entonces, automáticamente nosotros debemos de entender que el negocio en marcha debe de establecerse dentro de ese periodo para que podamos empezar a ver buenos o malos resultados o y que al final, si no está dando lo que estábamos esperando de él, porque hoy día, si algo les puedo decir, hay muchos emprendedores, nuevos empresarios que están entrando a esta cuestión. Hoy día el país ya se volvió el Bob Constructor. ¿Por qué? Porque nomás nos estamos dedicando a hacer mucha infraestructura, yo no sé para quién, porque realmente no lo vemos reflejado en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestros lugares donde vivimos. Y claro, vemos mucha inseguridad, falta de infraestructura y muchas cosas que nos podemos aquí sentar y empezar a debatir que en un momento dado no nos están generando beneficios. ¿Pero qué creen? Dicen, ok, no te va a generar beneficios, pero te va a abrir esta área económica en donde tú puedes participar, puedes entrarle, y ahí, pues como son obras magnas, ¿verdad? Porque pues aquí, ¿qué obras chiquitas vamos a hacer? Obras magnas, órale, va a haber para todos. Y bueno, se ha dado mucho hoy día la actividad económica dentro del área de la construcción, dentro del área de infraestructura, dentro del área de urbanización, en donde pues se está dando mucho esto. Y eso ahí es cuando nosotros hablamos de un negocio en marcha. ¿Cómo lo estoy iniciando? ¿Cómo lo voy a proyectar? ¿Y hasta dónde lo voy a llevar? Porque siempre se da el caso que muchos empiezan, ya me cayó este proyecto fuerte, voy a armar unas casas en un desarrollo inmobiliario. Pues sí, pero se acaba el tiempo y el negocio en marcha, pues nomás me dio para año y medio. ¿Y después qué hago? Ahí, ¿verdad? ¿Hicimos buena o mala toma de decisiones? Y ahí viene todo lo demás, ¿no? La relación costo-beneficio, cómo estoy registrando, ¿verdad? Mis actividades, qué sustancia económica me realicé, me dio, y realmente mi entidad económica la proyecté para nada más 18 meses. Es ahí donde nosotros tenemos que evaluar en un negocio en marcha hasta dónde lo queremos llevar. Y claro, siempre una evaluación o un pare nos dice que tenemos que hacerlo a los 12 meses. A veces ni llegamos a los 12 meses cuando de repente empezamos a fallar ahí en esos contratos o en ese trabajo que nos contratan por temporalidad o porque pues se hizo la mega obra, ¿no? Que no va a ser para toda la vida. Entonces, debemos de tener muy, muy claro eso. A lo mejor es uno de los conceptos o principios y para mí postulado básico que le debemos echar mucha atención y tener establecidos dentro de nuestra planeación contable para que después no tengamos temas que nos vayan a repercutir en nuestros beneficios y en nuestros resultados económicos. Y bueno, vamos al otro que el de evaluación. Me encanta porque al final, pues siempre nos va a dar, yo siempre he dicho, la partitura o la forma. Este de evaluación es automáticamente, y véanlo así, cómo poder determinar o fijar un precio y valor a algo, ¿no? Y ese algo que es, ¿verdad? Y lo pongo en mi caso, yo siempre me agarro yo como despacho, ¿verdad? El ejemplo, para que lo entendamos así, ¿verdad? Porque es un resultado de cómo vamos a evaluar nuestro trabajo, ¿no? En donde voy a hacer una auditoría, ¿verdad? Y nos están solicitando que hagamos una evaluación dentro de la empresa, en donde teniendo en cuenta el incremento de los costos, ¿verdad? Nosotros analizamos cada uno de los productos para hacer una nueva evaluación de los mismos. Obviamente la evaluación de la deuda se conocerá dentro de lo que es el periodo de la auditoría. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos de determinar el valor, ¿verdad? Presente y cómo nos va a afectar en el valor futuro. ¿Por qué? Porque la evaluación es algo muy importante que debemos de tener como contadores, porque es el precio que nos van a costar todas las cosas, objetos, productos, bienes, servicios,
en este momento y cómo nos pueden impactar en el futuro. Entonces, la evaluación nos va a poder determinar qué costo o precio vamos a tener. Y eso es muy importante porque dentro de la contabilidad, pues siempre donde lo vamos a ver reflejado en nuestras deudas y obligaciones, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que automáticamente al no determinar una buena evaluación, pues nos va a traer un tema de generación de más deudas que bienes e inversiones. Por eso es importante que podamos determinar bien el valor presente y claro, en nuestra moneda, nuestro tipo de moneda, la moneda nacional que es el peso y que es lo que debemos de analizar. ¿Por qué? Porque al final nos va a poder elevar a dar unos datos financieros muy confiables, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, ¿en qué nos viene a repercutir? En todas las inversiones que vayamos dando, en todo lo que vayamos generando como cartera, como flujo de efectivo y sobre todo el costo-beneficio. Acuérdense, el costo-beneficio también tenemos que evaluar cuánto nos va a costar y cómo nos va a dar nuestra realidad dentro de la economía y obvio dentro de un mercado en donde nosotros nos vamos a evaluar, ya sea como una empresa, ¿verdad? Dice por ahí empresa socialmente responsable. No, una empresa de valor o una empresa que simple y sencillamente, pues, ni fu ni fa dentro de un mercado, ¿no? Eso es algo muy importante que debemos de tener presentes y que, claro, como un postulado básico, la evaluación nos va a dar siempre ese elemento primordial para generar un dato monetario y nuestra información financiera correcta, ¿sí? Y luego viene otro término que, bueno, este no me gusta mucho, pero pues hay que mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es la dualidad económica? ¿No? La dualidad económica siempre lo vamos a determinar, ya sea por cierto sector o por cierta actividad económica, en donde nosotros tenemos que compararnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, ya sea el desarrollo, el crecimiento y todo lo que implica mi actividad dentro de ese sector económico, ¿verdad? Vamos a saber si nos podemos desarrollar, si podemos generar ese ingreso, esa oportunidad y las condiciones para que podamos crecer dentro de ese mercado. No se les olvide que esto nos va a dar al final un comparativo, por eso le llaman dualidad económica, un comparativo con otros mercados o dentro de un mercado, perdón, en donde vamos a saber si nosotros, y vuelvo a poner mi ejemplo, como prestadores de servicios, realmente estamos dando una asesoría muy integral, muy profesional, si estamos cumpliendo con ese estándar en donde no debemos de caer en equivocaciones, que estoy trabajando en eso aquí en el despacho, ¿verdad? Se ha vuelto siempre, como quien dice aquí, mi grillito a mejorar y eso me va a dar a mí la parte en donde debo de tomar la decisión dónde estoy queriendo llevar. Por ahí mi buen amigo que por ahí debe de estar, Arturo, está viendo que vamos a hacer una pequeña inversión para que generemos un sistema más robusto, un sistema tecnológico y nos dé la información correcta y que no tengamos atrasos en ninguna parte de la contabilidad y sobre todo para que el cliente se le dé la mejor asesoría y servicio correcto. ¿Esto qué es? Que estoy comparándome, ¿verdad?, con otros despachos, pero que al final del camino tenemos nosotros que establecer nuestra estrategia, nuestra toma de decisiones y lo correcto para que podamos ir muy bien enfocados y que realmente mi economía pues no se vea impactada o no se vea en que no estamos generando esos beneficios económicos. ¿Sí? Y cerramos con esta que creo que es para mí, de las importantes, ¿no? Porque consistencia, ¿qué le podemos llamar a la consistencia? Por ahí dice, ¿no? Y se los voy a ejemplificar rápidamente en algo que acabo de ver, ¿verdad? Un deportista, por ahí no han visto al ciclista que se llama Isaac del Toro, ¿no? Isaac del Toro, pues estuvo participando en un tour allá en Alemania, que al final lo acabó ganando,
Pero ¿qué tuvo el amigo? Obviamente saben que son jornadas de ciertos días en donde se puede ver reflejado, ¿sí? Cómo obtienes y cómo ganas esos tours, ¿no? Y él tuvo esa consistencia, ¿no? Se empeñó, se preparó, dio su mejor resultado y acabó ganando ese tour de Alemania, si mal no recuerdo. ¿Esto por qué lo menciono? ¿Por qué lo comparo? Y ahí les va, ¿verdad? La consistencia dentro de la contabilidad se refiere a la aplicación uniforme de políticas, métodos y procedimientos contables a lo largo de diferentes periodos. Esto significa que si una empresa, ¿verdad?, utiliza un método contable específico para registrar ciertas operaciones, deben continuar utilizando ese mismo método en el futuro, a menos de que haya una justificación válida para cambiarlo. Y ven por qué hago el comparativo, ¿verdad?, con este ciclista, ese tour, porque él tuvo la consistencia, tuvo su técnica y tuvo la condición física para poder llegar ahí a reflejar ese beneficio. A ver, por ahí levantó la mano. A ver, te escucho, Delia, para que no se me vaya la idea. Hola, contador. Oiga, y por ejemplo, ese tipo de deportistas, cuando obtienen donaciones, Eh, obviamente eh, también se tiene que registrar, pero así como donación, ok, no, no. Hoy día, los únicos que pueden recibir donaciones, Delia, y bueno, ya nos pues, desviamos un poquito, pero hablando contablemente, son esas instituciones que se constituyen sin fines de lucro, ¿verdad? Que son pero las hay ese tipo de asociaciones deportistas, civiles. ¿no? Y Ajá. los deportistas no pueden recibir donaciones. Lo que en un momento dado ellos pueden recibir, ¿sí? Y es válido, son patrocinios, ¿sí? El Ah, patrocinio ok. que es que automáticamente, ok, yo te voy a dar una lana por llevar mi marca. O yo te voy a dar una lana si estás mencionando mi marca como la mejor que te hizo eficientar tu desarrollo físico y mental dentro de esta actividad deportiva, por decir un ejemplo, ¿no? Ujú, Pa- ujú. para eso sería, y al final, contablemente, está él generándose beneficios de su capacidad para generar una actividad, en este caso, deportiva, ¿no? Ok, o sea, no puede ser de persona física, no. No, 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 jamás, jamás. Ok, Y para todo ese tipo de actividades son patrocinios, ¿verdad? Que claro, perfecto. lo tienen que declarar, ¿eh? Aquel deportista que no lo haga y venga aquí al país, pues le van a decir que rinda sus cuentas. Ok, gracias. No, a ti, Delia. Y bueno, como les digo, y retomando un poquito, ¿qué es esto de la consistencia? Pues debemos entender, ¿verdad?, que siempre nos va a permitir dar el comparativo de todo lo que estamos haciendo en forma periódica, de la confianza, ¿verdad?, de todo el enfoque coherente que le estamos dando a la contabilidad. Y lo más importante, que vamos a ser transparentes. Aquí nada de que la consistencia, ¿verdad?, no nos va a dar la transparencia. ¿Por qué? Porque al final va a fomentarla en su presentación de los informes financieros, lo que contribuye siempre a que la empresa sea y dé credibilidad. Esto no lo debemos de perder de vista ni de forma ni de fondo. ¿Por qué? Porque esa consistencia que nos hace, vuelvo a repetir, y hace ratito lo dije así, como que de guasa, pero no, aquella empresa que socialmente responsable esté presentando sus estados financieros en forma correcta, bajo las técnicas contables y dentro de lo que significan estos preceptos y postulados básicos, vuelvo a repetir, son empresas de valor y que van a ser muy rentables. Y que hoy día lo podemos ver. Hoy día, vayan, por ejemplo, a los restaurantes, hay restaurantes que tienen ese sello, ese emblema. ¿Y por qué? Porque si algo ha hecho aquí en nuestro país
es tratar de llegar a esas normas o a esas situaciones en que nos veamos reconocidos, que no nada más somos muy habilidosos para estar echando los gritos como era en el Mundial o generar estas frases, ¿verdad? Icónicas de sí se puede y de lo y todo lo que implica la pachanga, ¿verdad? Porque para eso somos expertos. Pues bueno, vamos viendo que también por el lado positivo podemos generar este tipo de empresas y con esa rentabilidad llevando siempre a cabo estas bases de la contabilidad. Esto es algo muy importante y que, vuelvo a repetir, engloba todo lo que en un momento dado dirían ustedes, y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Simple y sencillamente nuestra contabilidad para hacer una mejor toma de decisiones estratégicas y elevarlas a una planeación que nos rinda los mejores beneficios. Así hay que verlo, así hay que normarlo, así hay que darle ese parte, pues ¿para qué? Pues para que no nos venga después de que, y ahora aquí de este curso, ¿qué entendí, qué no entendí, qué practiqué o qué no practiqué? Hasta aquí de lo que llevamos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo extra? Así como Delia que me preguntó, que quieran ahí ejemplificarlo. Y ven cómo lo elevo a la contabilidad, ¿no? No, todo bien, gracias con todo. Perfecto. Ok, pues bueno. Entonces, vamos aquí al siguiente. Y bueno, la teoría de la partida doble. Híjole, bueno, esto es algo, vuelvo a repetir, no se trata de... La teoría de la partida doble simple y sencillamente es el cargo y el abono, ¿vale? No les voy a echar tanto choro, no les voy a decir, es en base a esta técnica y se tienen que registrar en este momento y por el movimiento diario y lo que corresponde y genera. No, les voy a hablar de lo que es la partida doble en forma y sobre todo en ejemplos para que podamos irlo entendiendo y claro, como dice ahí, su naturaleza. Porque al final en la contabilidad, aquel empresario que no sepa la naturaleza de las cuentas, qué significan o para qué son o por qué se crearon o simple y sencillamente, oiga, no le entiendo a nada de lo que viene ahí en el balance general. Y como dice, vamos por partes. Lo que es la naturaleza siempre van a ser como lo que son deudoras y ustedes dirán, ¿y por qué deudoras? Pues porque al final todo eso se trasluce en todo lo que yo tengo, en todo lo que he generado y en todo lo que me va a servir para la operación diaria de mi negocio o de mi empresa o de mi actividad profesional. ¿Sí? Al final no es nada de que yo debo, no lo confundamos el concepto. Simple y sencillamente deudora, porque al final todo eso se va a volver para mí algo que me van a deber y que lo voy a recuperar. ¿Y cómo lo voy a recuperar? A través, y vuelvo a repetir, el activo que son mis bienes, mis inversiones. ¿Qué voy a reflejar? Claro, el costo. ¿Cuánto me va a costar prestar mi servicio, hacer un producto, generar una tecnología, o simple y sencillamente con cuánto voy a empezar a generar mi actividad y generar mi fuente de ingresos? Y claro está, los gastos siempre van a estar ahí. No sé por qué los gastos nacieron y no se van, pero bueno, es algo que es lógico porque al final pues tenemos que emplearlo para poder integrar toda esa parte del costo-beneficio y que al final nos va a generar una fuente de riqueza. Y bueno, vámonos por partes antes de irnos a la parte del otro lado. El activo. ¿El activo qué son? Son todo lo que tengo de dinero, son todo lo que tengo cuando le doy un bien o un servicio a un tercero que normalmente le llamamos cliente, ¿verdad? Que le estoy vendiendo, ¿verdad? Ya sea crédito, a consignación, de contado, ¿sí? ¿Qué son también todas las inversiones? ¿Qué inversiones normalmente a veces para hacer mi trabajo?
yo le estoy, y lo estamos hablando aquí, le estoy invirtiendo en infraestructura, a una tecnología, a una red, a un equipo de cómputo, a un mobiliario, ¿sí? Esos son mis bienes, mis inversiones, ¿sí? Todo eso que nosotros podemos cuantificar y que nos van a ayudar para poder obtener el beneficio a la hora de prestar yo mi servicio. ¿Qué más tenemos ahí dentro de lo que son las inversiones? Pues todo aquello que me va a servir que en el momento de realizar cualquier actividad económica me allegue de ese bien, bien tangible, le decimos nosotros. Porque ese bien tangible al final, ¿qué nos va a dar? Un beneficio, no va a ser un gasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego a veces lo ven. No, pues es que ya me compré un carrito y ese carrito ahorita me ha generado un montón de gastos de mantenimiento, la gasolina y todo lo que implica tener un carro. ¿No? No. Siempre hay que verlo como una inversión que me va a ayudar a trasladarme, a moverme, a conseguir clientes, a irle a cobrar y todo lo que implica, ¿verdad? Esa actividad para que yo pueda desarrollarla y obtener una fuente de ingresos. Y vamos a los costos. Los costos, algo que tenemos que tener muy puntual y preciso, siempre es dónde voy a ir a cotizar para dar mi mejor precio. A veces los costos nomás decimos, ¿cuánto me va a costar aquel material? ¿Cuánto me va a costar este producto? ¿Cuánto me va a costar el servicio de esta instalación? No, siempre hay que tener un parámetro dentro de lo que es un mercado y de lo que queremos para poderle inyectar el mejor beneficio a nuestro ingreso. Algo que aquí, y vuelvo a repetir, lo trabajo mucho en el despacho. ¿Por qué? Porque si no lo ejemplificamos en algo no tangible, porque una prestación de servicios no es tangible, es todo tu conocimiento, es toda tu forma de tener que dar ese servicio, asesoría y todo lo que implica, ¿verdad? La contabilidad y al final lo que nos va a arrojar un resultado para ya sea contribuir a los impuestos, ya sea para invertir, ya sea para cumplir mis compromisos, mis deudas y obligaciones, ¿sí? El costo, siempre hay que buscar el mejor beneficio en todos los sentidos. Vuelvo a repetir, aquí siempre de entrada lo que tenemos que prestar los servicios, que tenemos que tener un servicio de Internet muy eficiente. Y bueno, como vivimos en un país, ¿verdad? En que no monopoliza nada, en que todo lo dejan abierto, hay mucha competitividad, se nos dan casos que no sé por qué aquí en México no se deben de dar, y bueno, no hablemos del país de nunca pasa nada, pero sí hablemos que siempre hay que cuantificar y costear el mejor servicio para que el servicio se dé en forma puntual, se dé en forma organizada y que no tengamos esas eventualidades que después vienen a repercutir en todo lo que implica nuestro trabajo como prestador de servicios. Eso es lo que es un costo y a dónde lo tenemos que llevar a cabo y cómo lo estoy ejemplificando para tomar la mejor decisión. No el costo nada más implica, bueno, cómprate aquel material, lo hacemos así, lo armamos así, y resulta que después la calidad y las formas de cómo lo entregas, ahí es donde viene la repercusión, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos siempre presente en lo que es los costos. Los gastos, los gastos siempre dicen es un mal necesario, pero a grandes males hay que buscarle las mejores opciones, ¿no? No los mejores resultados. Yo digo las mejores opciones. ¿Por qué? Porque podemos cuantificar gastos que en un momento dado nos podemos generar ahorros, nos podemos generar beneficios y todo esto con base sobre todo a la preparación. Hoy día lo estoy mencionando y son de las cosas que vamos a evolucionar aquí en el despacho. Vamos a empezar a ver y a trabajar con inteligencia artificial, a ver cómo nos va, a ver si ahí llevando la contabilidad con la inteligencia artificial nos arroja mejores beneficios, mejores resultados. Claro, al final va a ser una inversión, pero dentro de esa inversión, pues a lo mejor nos puede generar menos gastos, ¿no? ¿Sí? Un gasto que tenemos fuerte, creo todos, porque todos pagamos ese servicio, es la luz. Hoy me llegó el pago de la luz y nada más veo cómo sube el medidor y no baja y bueno, pero pues sin la luz pues no podemos hacer ni movernos para ningún lado. Y eso implica todas las actividades económicas, ¿no? Entonces,
vamos buscando eso de la tecnología, de eso de la innovación. Al fin y al cabo, ya llevándolo y elevándolo a lo fiscal, dicen, no, pues si tú generas innovación, tecnología y inviertes en eso, pues te voy a dar beneficios, ¿no? Que bueno, beneficios entre comillas, pero bueno, al final siempre buscar y tomar la mejor decisión, vuelvo a repetir, para que tengamos siempre nuestro negocio en marcha, ¿verdad? Y bueno, eso es por el parte de lo que son las deudoras, ¿no? Vámonos a lo que es el otro lado. A veces no queremos esa parte, y aunque suena así fuerte, la parte acreedora. Y sí, es acreedora porque al final, pues va a ser con todo lo que yo he llegado el momento, por mi operación, por mi actividad, por lo que voy a desarrollar o el proyecto que me va a dar trabajo en el momento, pues tengo que empezar a endeudarme, tengo que empezar a comprometerme con otras personas que se pueden especializar a lo mejor en mi misma área, pero en diferentes ramas, ¿no? Esto lo vemos mucho aquí, el prestador de servicios. Yo soy muy especialista, vamos a decir, en impuestos, pero no soy especialista en defensa legal, no tengo el título para litigar y claro está, pues siempre necesitamos de ese respaldo, de esa asesoría, que en un momento dado se vuelve un compromiso de tercero y que nos va a apoyar dentro de lo que es el despacho, pues para dar una asesoría integral. Eso, a eso me refiero, a eso me estoy poniendo ahí como ejemplo de que la deuda o la obligación que tengo que cumplir siempre la adquirimos con un tercero. ¿Para qué? Para elevar mejor la calidad del servicio y todo lo que me implica dentro de mi contabilidad y que tengo que hacer mi devengación contable del registro propio de cada que yo requiera una asesoría que me esté apoyando para hacer otro esquema dentro de la prestación de mi servicio. Ahí nos vamos a lo que es pues el famoso capital que le llaman, ¿no? Y que siempre entendemos, pues ¿qué es el capital? Pues mi dinero, ¿no? Pues mi dinero que yo puse para empezar el negocio o el dinero que yo voy a dejar ahí para ver cuándo me lo devuelven, ¿no? Sí. Bien es sabido que el capital pues siempre se va a quedar ahí. Lo que voy a retirar yo pues van a ser los beneficios que me va a generar ese capital o ese dinero o esa inversión o como haya yo aportado al negocio. Eso es muy importante porque luego los socios, los dueños o los que nos dedicamos a esta actividad de empresarios, pues decimos, no, pues yo mi capital lo retiro de inmediato y ahí nos vemos, ¿no? Porque ya lo demás que empieza a generar utilidad, eso me corresponde. No, tenemos que ser muy ciertos en que el capital siempre va a ser nuestras bases sólidas y de lo que se va a generar la infraestructura para dar un mejor soporte y rentabilidad y que sabemos que ese capital nos va a ayudar y apoyar al futuro cuando tengamos la necesidad a veces de solicitar otro apoyo económico, ya sea de terceras personas, de instituciones financieras o de quien se vaya a atrever a prestarnos, pues como siempre decimos, una lana, pues para poderle dar impulso a un proyecto o a un trabajo más vasto. Entonces, ese capital siempre considérelo que siempre se quedará ahí y no se vale de estarlo, pues ya ganamos, ahora retiro y así cóbremelo como capital. No. No, no es lo congruente, no es lo correcto y es algo que debemos entender que ahí va a estar siempre para todo lo que le va a dar infraestructura y rentabilidad a la empresa, ¿vale? Y bueno, viene la parte bonita, dicen por ahí, ¿no? ¿Quién no quiere tener ingresos diarios? ¿Quién no quiere tener ingresos siempre, ¿no? Habiendo ingresos, nos importa un cacahuate si gastamos, costeamos o todo, ¿no? Pero bueno, como dicen, no todo en esta vida es miel sobre hojuelas y los ingresos es esa parte en donde nosotros vamos a determinar el resultado de lo que son los costos y los gastos y nos van a dar ese resultado, que al final si lo ven, dentro de esta T que le llamamos como partida doble, pues la engloba y si lo vemos así, y en una presentación de un balance general, pues nos va a representar lo que es el beneficio o lo que conocemos como utilidad o pérdida. ¿Sí? ¿Esto qué es? Que dentro de un balance general vamos a ver ahí reflejado todas nuestras deudas, obligaciones
nuestro patrimonio o capital y todo el resultado que nos dé nuestros ingresos menos nuestros costos y gastos. ¿Se dan cuenta cómo, en cierto modo, la contabilidad siempre nos va a reflejar una información correcta, puntual y oportuna? Y que no se trata aquí nada más de inventar, como quien dice, ¿y esas cuentas o esos conceptos para qué? ¿Para qué me van a servir? ¿No? Simple y sencillamente para poder hacer la mejor estrategia en tu toma de decisiones. Para eso te van a servir. Y para saber si realmente eres un buen o mal empresario. ¿Vale? Aquí siempre nos jactamos los mexicanos, yo emprendí un negocio y yo tenía una gran empresa y yo manejé hasta 300 trabajadores. Y bueno, vino la pandemia y por no tener un buen informe financiero a través de la contabilidad, muchas empresas tomaron la decisión de ¿qué? De cerrar, porque no previeron, como decimos luego en el argot, pues las vacas flacas se presentaron y se nos acabaron las vacas gordas, ¿no? Eso es algo que nos lo va a dar la contabilidad, ¿sí? Algo que me mantuvo a mí dentro de lo que fue esa etapa tan fea y que esperemos no volver a vivir de la pandemia, fue que planeé muy bien todo ese ejercicio e invertí en una institución, bueno, no valores, pero sí inversiones a largo plazo. Y a largo plazo son ya arriba mayor de un año, en donde el beneficio de esas inversiones que fui generando con el paso del tiempo, con mi negocio en marcha, con la evaluación correcta y con la aplicación de mis técnicas contables, pues me ayudaron a mantener el barco a flote. Porque también muchos clientes, pues nos fuimos a mitad de honorarios y aguántame, y otros se fueron, otros cerraron, y pues bueno, nos vimos en la necesidad de recurrir a esas inversiones, pues para poder tener el capital suficiente y mantener el barco a flote. Eso es saber llevar la contabilidad, eso es saber tomar decisiones estratégicas y vuelvo a repetir, y soy muy incisivo, pero creo que para que quede claro, nos va a dar la planeación, ¿verdad? Para que el negocio siga creciendo y nos vaya generando beneficios. Eso es algo muy importante que debe de tomar en cuenta el empresario. ¿Y para qué le va a servir la contabilidad? Y no siendo contador, ¿eh? Que sea muy claro, por eso el curso se llama así, contabilidad para no contadores. Pero sí para que aprendan a tomar la mejor decisión a partir de qué? De su contabilidad. Así de fácil, así de sencillo. Y aquel empresario o aquel prestador de servicios o cualquier actividad económica, vuelvo a repetir, que no lo eleve o lo vea así, bueno, pues ahora sí que dedícate a otra cosa, o como dicen, ¿verdad? Vamos a llegar a solicitar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra pensión de la tercera edad, aquellos que andamos por ahí ya rondando, y que pues nos genere el beneficio de que nos mantenga el Estado, ¿no? Entonces, eso no hay que echarlo en saco roto, vuelvo a repetir, a veces soy muy incisivo porque al final eso es donde nosotros podemos tomar la parte sobre todo importante y básica de todos estos postulados, de todos estos conceptos y de todas estas bases que yo les estoy aquí dando. ¿Por qué? Porque al final no es contabilidad. Estamos hablando que es la información financiera que ustedes se tienen que llevar a casa, hacer su tarea y decir, a ver, ¿dónde voy a poner mi parte deudora o cómo la estoy llevando a cabo? Y si por lo menos, y como ya se los dije, olvídense del 3-1, por lo menos tengo un peso para gastar y un peso para beneficiarme a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del camino, si no tenemos esos dos pesos en la bolsa, pues estamos pelas, ¿eh? Y siempre, como dicen, vamos a andar ahí rodando y haciendo cosas con beneficio y sin beneficio, ¿vale? Esto es lo que en un momento dado considero yo aquí que debemos de tomar muy en cuenta para poder tener las bases y poder reflejar la contabilidad como debe de ser para los no contadores, que en este caso son todos los empresarios
y todos aquellos profesionistas que no están sumergidos en este precepto o en hace rato lo mencionamos, en esta profesión de contadores. ¿Vale? Entonces, con esto quiero cerrar esta primera parte de lo que es el curso y pregunto nuevamente, ¿hay dudas, preguntas, comentarios? Porque el día martes nos vamos a ir, pero más recio, ¿eh? Y les voy a dar muchos ejemplos de la contabilidad y de lo que estamos viendo aquí. ¿Algo que comentar? No, hasta ahorita todo bien. Ok, muchas gracias, Delia. ¿Alguien más? Oh, muy bien, contador. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Los demás? Arturo, ¿alguna duda? Te oí muy callado. Alfredo, Todo bien, contador. Estamos aprendiendo bastante sobre este tema que lo teníamos medio abandonado. exactamente. Y hay que tomarlo mucho en cuenta para todo lo que tú haces, mi estimado Alfredo. Sí, sí, efectivamente sí. Es muy, muy importante por las cosas que vienen por ahí. Así es. Gracias. No, a la orden. Arturo, ¿algún comentario? Todo bien, gracias. Por ahí me hicieron favor, si pudo entrar arquitecta Jaramillo. Aquí andamos, contador, claro. Estamos apuntando toda la Perfecto, información que nos está dando. perfecto, Muchas perfecto. No, gracias. cualquier duda, háganmela saber para pues ampliarla o mejorarla. Claro que sí, muchas gracias. Perfecto. Este, por ahí, Dante, ¿sí te quedó claro? ¿O me fui muy rápido? No, todo perfecto, contador. Todo muy bien. La verdad es que especificas claramente los temas. No tengo ninguna duda. Perfecto. Pues esa es la idea, ¿no? Retomando No, tú y yo que somos colegas en la contabilidad. no, hombre, al contrario, uno aprende de ti. O sea, ¿qué te digo? O sea, a ver, uno nunca termina de aprender y todos los, pues, es que, digo, hemos olvidado muchos temas de la contabilidad, como empezar desde las bases. Eso es trascendental, ¿sabes? A veces nos vamos, como tú bien decías, ¿sabes? Por las NIPS, nos regimos por los estados de resultado, pero muchos de los contadores no saben cargar ni abonar porque claramente no conocen qué es un activo y qué es un pasivo. Entonces, de ahí radica todo. Por eso la gente a veces, pues sí, te puede hablar de normas de información financiera, puede estar literal tomando cursos, pero si no conoce las bases de cómo cargar, de cómo abonar, de lo que tú comentabas, de llevar un régimen en tus gastos, porque es sencillo, saber tus gastos es como una T de mayor, cargos y abonos, y no hay más. Ujú, Entonces, son cosas simples que a veces no aplicamos y que al final de los días, como tú dices, ¿no? Tienen consecuencias. Lo que comentabas también como empresario, que uno pues no lleva a veces el orden también de sus pagos, de sus impuestos, que no conoce literal lo que es su empresa, su contabilidad y que es fácil uno como contribuyente exigirle al contador y decirle, oye, pues a mí no me importa, tú hazlo y sácalo y pues bueno, yo lo voy a seguir haciendo a mi forma, y lo cual tiene consecuencias, como tú decías, porque a veces uno no, uno tiene, el contribuyente siempre tiene la mala idea que el contador tiene que hacer magia. Y estos errores, sí, sí, lo que ujú. es, o sea, Sí, claro. perdón por el ruido porque tengo a mi hija, pero el contribuyente siempre dice, ¿sabes qué? Pues ahí está mi contabilidad, ingéniatelas. Y luego aparte se pone en un plan de no querer pagar porque le das estrategias, le muestras opciones y dice, no, a ver, si yo ya te estoy pagando los honorarios, pues de ahí sale y no sale de ahí porque al final de los días son errores del contribuyente, deja de pagar, se le hace fácil el IVA quedárselo, atribuírselo y después decir, bueno, pues acredítalo hasta con los gastos de mi mamá y eso no funciona así, ¿no? Así es correcto, es correcto. No, Y, pero en y, y- general, sí, perdón, sí, perdón. No, te no, escucho, te no. escucho, contador.
No, 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 y tienes toda la razón y te lo digo porque tú como empresario creo que has vivido las de Caín y ahí es donde te estoy diciendo, si no retomamos estas bases que son la contabilidad, pues simple y sencillamente no vamos a ir a parar a ningún lado y menos vamos a seguir pues haciendo lo que a lo mejor nos gusta hacer, ¿no? No, totalmente. Se me quedó ahorita también el ejemplo que si no uno no pone orden, pues digo, es buen negocio el huachicol, preguntémosle a Andy, pero no se trata de eso, ¿no? Al final, te digo, es llevar un orden. El sistema financiero del país, la verdad, y la situación económica es difícil hoy en día. La verdad es que la situación está atorada, no hay inversión extranjera, la poca inversión que hay, el poco dinero que está dentro del país se está moviendo muy lento, es una realidad, y al final ha habido fuga de capitales a Estados Unidos, al vecino, como tú decías, porque el vecino Sí. da muchas facilidades. El vecino lo que está haciendo es como lo que hace el Ujú. Principado de Mónaco, no cobrar impuestos y al final de los días generar los ingresos por medio de otros servicios, por medio de otros impuestos, pero hace que las grandes riquezas, las grandes fortunas salgan del país, dejen de invertir por lo mismo, porque no hay una estabilidad económica. Así es, así es. Y este tipo de conceptos y lo que les di hoy, lo vamos a ver ya más con detalle y con ejemplos que estamos viviendo en el país y van a ver cómo la contabilidad les va a dar esa partitura o esa forma, como yo siempre les digo, para que lo tomen como ejemplo y retomen sobre todo en todas sus actividades económicas y que van a ver que al final les va a generar mejores resultados. Y totalmente lo que decías es claro, la contabilidad nunca va a desaparecer, los contadores tampoco. Hay que Sí, no. aprovechar todos los ERPs, todos los software que están metiendo y hoy la inteligencia artificial, pero los contadores nunca van a desaparecer. La verdad es que es la base, es el esquema óseo del negocio, la contabilidad, como tú siempre lo has mencionado. Así es, así es. Pues muchas gracias, Dante, por el aporte. Y pues No, no, bueno, aquí están. no, hombre, gracias, gracias por estar presente. Y bueno, los demás, ¿alguien alguna duda, alguna pregunta? Porque nos retiramos por el día de hoy. Todo bien, gracias, contador. No, hombre, muchas gracias. Gracias, gracias, Mauricio. Gracias, gracias, Alfredo. Contador, ¿nos podría Sí, facilitar el material? sí, claro que sí. Se los voy a facilitar el día martes porque viene ahí la otra mitad de los que les voy a hablar. Y ese día, terminando el curso, se los hago llegar inmediatamente. Ah, ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Estamos a la orden. Muchas gracias. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta, comentario, nos despedimos temporalmente, pero los espero aquí el martes. Lo quise hacer continuo, pero compromisos laborales me hicieron desfasar, pero el martes primero vamos a empezar muy bien el mes y se van a ir bien sabrositos porque ahí les voy a platicar el nuevo curso que voy a dar y ahora sí vamos a meter contabilidad y estrategias fiscales que a lo mejor ahí les va a interesar mucho más y qué cosas que no les platica cualquiera, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos el martes. Gracias a ti. Gracias, contador. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Hasta el martes. gracias. Hasta el martes. Gusto en verlo, contador. Muchas gracias. No, hombre, gracias, Elia. Te espero el martes. Claro.